¿Qué tal? Bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy te hablaré sobre los criterios que debes de tomar en cuenta a la hora de diseñar una recámara. ¿Nos acompañas? Muy bien, vamos a comenzar por explicar los criterios que hay que tomar para poder diseñar bien una recámara. Lo primero que tenemos que tomar en cuenta es el tipo de mobiliario que queremos poner. Por ejemplo, si es una cama individual, si es una cama matrimonial, si es una king size. Entonces, primer criterio, siempre vamos a tratar de tener ventilación en la recámara. Número uno, si es una ventilación cruzada, mucho mejor. Entre más cruzada, mejor. Sabemos que muchas veces por cuestiones de espacio es complejo dejar una ventilación cruzada, pero por lo menos tenemos que dejar una ventana para evitar problemas de humedad. Muy bien, algo aquí que sí queremos mencionar, esto es lo que siempre vamos a tratar de evitar. Eh, Vamos a evitar que la cama esté directamente sobre la zona de circulación natural. Es decir, yo entro por aquí y si yo pongo la cama en esta posición, lo que me va a obligar es a rodear la cama. Entonces, esta circulación vamos a tratar de evitarla en la medida de lo posible. Si funciona, si la puedes poner, pero vamos a tratar de evitarla. Muy bien, regresando a nuestro ejemplo, aquí estamos viendo que tenemos en esta opción, vamos a proponer una recámara para dos personas. Estamos proponiendo dos camas individuales con su buró. Generalmente la cama individual mide entre 90 centímetros y 1 metro. Aquí vamos a considerar 1 metro porque muchas veces las bases de las camas sobresalen un poco más del colchón y no nos podemos ajustar tanto a la medida de 90 centímetros porque si diseñamos la recámara con las medidas exageradamente justas, vamos a tener problemas posteriormente. Entonces, como les comentaba antes, vamos a tratar de tener una circulación libre. Aquí yo puedo acceder a cualquiera de las dos camas. Aquí puedo tener acceso a este closet y puedo acceder a esta área. Aquí inclusive podría poner algún otro buró, un pequeño escritorio. Ya es cuestión de diseño. Entonces, ¿cuáles son las medidas mínimas? Aquí estamos considerando una recámara para dos personas con dos camas individuales con su closet. La medida mínima que me da es de 410 por 285. ¿Para qué? Para que yo pueda tener aquí un pasillo de 80 centímetros, me puedan caber las dos camas con su buró y un pequeño closet. Lo mínimo que necesito de separación entre la cama y la pared son 60 centímetros para poder entrar y salir sin tener que hacer maniobras ahí complicadas. Entre las dos camas podemos dejar entre 60 a 80 centímetros. Yo me iría más por dejar 80 centímetros para evitar tener que salir de lado y cuestiones así. Muy bien, esta sería la opción medidas mínimas recomendadas para una recámara con dos camas individuales. En el caso de una recámara matrimonial, que generalmente tiene una medida de 1,30, la recámara con su closet,
La medida mínima que requerimos es de 350 por 285 para poder dejar un closet de 65 centímetros. Volvemos a lo mismo, vamos a tratar de que la circulación esté libre para que funcione lo más posible. Aquí puedo entrar por este lado a la cama, la otra persona puede entrar por este lado y aquí tendríamos acceso al closet. Igual aquí respetamos entre 60 y 80 centímetros y esta sería la medida mínima para este tipo de recámara, 350 por 285, aunque aquí le estamos restando este espacio. Vamos a pasar al siguiente tipo de recámara. Aquí podemos ver que esta sería una recámara para poner una cama king size, que es la más grande. Esta recámara generalmente mide 2 metros por 2 metros por 2.05. Aquí, como les comentaba, circulación libre para poder acceder por ambos lados. Aquí vamos a tratar de, como en teoría es una recámara un poco más grande, vamos a tratar de dejar por lo menos entre 80 centímetros y 1 metro. Acá podemos sacrificar un poquito más porque aquí solo accedería una persona. Seguimos considerando el tema de la ventilación cruzada para ayudar a que la recámara quede bien ventilada. Las medidas mínimas que necesitamos para meter una cama de este tipo, esta no cambia, 285 por 410, considerando que tenga un closet. Entonces estas serían las medidas mínimas para poder meter una cama king size. Aquí igual aquí tenemos nosotros 285, pero si nos podemos ir a 350 sería lo ideal. Todo depende del espacio con el que cuentes. Vamos a pasar a la última opción que vamos a ver. Esta ya es una recámara un poco más grande. Ya estamos pensando en algo más holgado, algo que tiene más terreno. Aquí estamos pensando en una recámara de 445 por 445 metros libres. Ya aquí estamos proponiendo una recámara king size. Aquí ya tenemos un área muy amplia que nos va a permitir meter hasta un mueble, ya no necesariamente solamente la pantalla pegada a la pared, ya tenemos más espacio. Incluso aquí podríamos meter un pie de cama. Y aquí ya estamos considerando, aquí como ven tenemos nuestra ventilación cruzada, que ya es lo más ideal, que nuestra ventilación cruce toda la recámara. Nuestro acceso, como ven, tenemos nuestras circulaciones libres y en este caso ya estamos proponiendo, como es una recámara más grande, estamos proponiendo un área de baño y un vestidor. Aquí tenemos el acceso directo, llegamos al vestidor que tendría en estas 3 paredes sus cajoneras, su recámara, su sanitario y su lavabo grande, que inclusive podrían ser 2 lavabos. Como pueden ver, este ya es un diseño más grande. Vamos a decir que este ya sería un tamaño ideal de recámara, pues desafortunadamente sabemos que no todos tenemos el espacio para hacer una recámara de este tamaño, pero pues si en un momento dado tienes la oportunidad, tienes la opción, estas serían las medidas ideales que nosotros consideramos para una recámara bien amplia. Bueno amigos, esperemos que les haya sido de utilidad el video. Si es así, regálanos un me gusta. Si crees que el video le puede ayudar a alguien más que esté en etapa de construcción, compártelo y nos vemos en la próxima.